¿A vos ya te salió? Todavía no. No. Ahora sí dice, tiene que salir ya. Entren ahora tendría que salir. Inactivo, dice. Inactivo todavía. Salió rey, entró rey. ¿A vos ya te sale? Hola. Ahí ya está. Ya le escucho el padre. Estamos, el tuyo, todo ya sale. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar este mes de mayo que le dedicamos a nuestra madre, también la Virgencita Auxiliadora. Ponemos en sus manos, bajo Virgen de Fátima también el 13, ¿verdad? Santa Rita también el 22. O sea que hay grandes santos de la iglesia en este mes de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar en este mes de mayo un tema muy interesante. Yo les voy a pasar ahí enseguida un documento, por lo menos. Ustedes ya saben ese sitio de internet que se llama Merkabah, ¿verdad? Ya les di ese, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso voy a poner nomás de nuevo para recordarles. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes pueden buscar, por ejemplo, pongan Éxodo, Merkabah, ¿verdad? Merkabah. Y ahí van a encontrar muchas cosas, ¿verdad? .com, a algunos le aparece, ¿entienden? Y eso, lo importante es esto, Merkabah. Este es un sitio católico, estudios científicos, o sea, de un cierto nivel. No vamos a decir que sea lo último, ¿verdad?, de los científicos, pero por lo menos nos ayuda para que nosotros podamos entender y podamos conocer un poquitito más, ¿verdad?, la Biblia o cualquiera de los temas. Ustedes pongan ahí, no sé, tienen interés sobre el libro de los jueces, Merkabah, etc. O quieren saber algún tema importante, reinado, Merkabah. Y entonces les va a aparecer varias posibilidades, porque son enciclopedias y son estudios bíblicos muy interesantes que nos pueden ayudar. Hoy, justamente por eso, a ver, pongan un poco, ¿dónde está tu celular? ¿Dónde está? Poner un poco. Éxodo, pongan así, Éxodo, Merkabah. Porque quiero que ustedes después se vayan enriqueciendo, porque nosotros vamos a entrar en el capítulo 14. Pero antes tenemos, ¿verdad?, todo este mes de mayo. Y este mes de mayo, ¿cuántos lunes tenemos? ¿Cuántos lunes tenemos? 4. Bueno, entonces en 4 no vamos a poder. Ahí está, justamente, este importante Éxodo. Y aquí, por ejemplo, te va poniendo los estudios. Merkabah.org. Ahí está. Sí. No sé si coincidimos todos. Introducción. Después 1, opresión de los israelitas en Egipto. ¿Está? 2, nacimiento de Moisés. Estancia en Madián. 3, vocación de Moisés. Bueno, cada uno de esos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, esos son los capítulos. ¿Está? Son los capítulos. Entonces ya te da una visión. Nosotros podemos ir hasta el 14 y ¿qué dice? Derrota de los egipcios, dice. O sea, el tema, como le pone aquí, le pone de otra manera, ¿verdad? Derrota de los egipcios. Nosotros decimos el paso del Mar Rojo, todo lo que sea, pero tenemos que entender dentro de su contexto. Eso pues es lo importante dentro de nuestro estudio. Entonces, vamos a mirar un poco, porque quisiera hoy en esta noche dedicarle un poco esta parte rápidamente. Este documento después ustedes lo vuelven a leer, pero tienen más. Hay muchos otros estudios sobre el Éxodo, entonces ustedes se van enriqueciendo. Si leen esto, ustedes, primero, no se van a arrepentir, y segundo, tampoco van a estar equivocados, porque el problema cuando buscamos solamente así Éxodo, lo que sea, y no entramos en buenos sitios web, los protestantes nos hacen diácero en cuanto, pero ahí pues es el que se le ocurre cualquier barra basada, te escribe ahí, ¿entiendes? Ahí vas a encontrar de todo, porque vos puedes alzar en internet lo que vos querés, ¿entendiste? Entonces, uno que no entiende nada y que se pone ahí a hablar y que te dice cualquier cosa,
porque le viene a su cabeza o porque escuchó aquí o allá, y entonces te pone ahí en el sitio internet y vos todo contento porque pensás, qué lindo estudio, ¿verdad? Pero son cosas que simplemente lo está poniendo ahí porque se le ocurre nada más. Bueno, miren el nombre, ¿vieron ahí? ¿Tienen página? ¿Tienen página? Entonces vamos a seguir un poco así rápidamente para que ustedes ya tengan este documento, vayan subrayando o escribiendo las cosas más importantes que les gustan. Comenzamos con el nombre, porque tenemos que saber, este es el segundo libro. Recuerden que el Génesis, genética, gen, de ahí viene el nombre de Génesis. Bereshit, en el principio, Bereshit en hebreo, ¿verdad? Y aquí en realidad, con este libro, aquí se me cerró, abrirme de nuevo, ponerme más tiempo que no se me cierra enseguida. Y entonces, ¿qué te pone con el inicio? Así como los documentos de la iglesia, ustedes saben que los documentos de la iglesia se llaman así como comienza el documento. Por ejemplo, un documento comienza diciendo Gaudium et Spes, entonces alegría y esperanza, y entonces el documento ¿cómo se llama? Gaudium et Spes, ¿entienden? Y así entonces Evangelii Nunciandi, entonces así comienza el documento, para anunciar el evangelio, entonces así se llama. Y cualquiera, por ejemplo, esto del Papa Francisco, Laudato Si, no es que él pone el título y después dice, no, sino que comienza así la primera palabra, las primeras palabras, y de acuerdo a eso lleva después el nombre, el documento. Bueno, eso es para que sepamos simplemente también cómo se le da el nombre a los libros de la Biblia en hebreo. Pero después hay algunos cambios. Por ejemplo, nosotros ponemos a este segundo libro, aquí está por eso el nombre, estamos estudiando Éxodos. Pero Éxodos o Éxodo del griego, eso está en griego, y dice el Éxodo latinizado del Éxodos de los 70, es decir, del libro de los 70. En cuanto que siempre en los documentos o los libros de la Biblia llevaban así los primeros nombres, el Éxodo se tendrían que llamar así. Estos son los nombres, porque así comienza el capítulo 1, versículo 1 del libro del Éxodo. Estos son los nombres. Y después continúa, de los hijos de Jacob que bajaron a Egipto. José ya estaba en Egipto, etc. Y comienza a dar Rubén, etc. Y va dando los nombres. Estos son los nombres. Entonces ellos le ponen con ese nombre. Sin embargo, cuando se hace la traducción, por eso dice de los 70. De los 70. Esta es la Biblia griega. Es decir, la traducción que se hizo más o menos en el año 300 a.C. En el año 300 a.C. se hizo la traducción del hebreo, del arameo, ¿verdad? De lo que había en arameo, al griego. Y esa es una situación histórica simplemente porque muchos de los judíos vivían allá en el sur, en Alejandría, al norte, en el Mediterráneo, en Egipto, en esa gran ciudad. Y como aquí, los paraguayos, cuando se van a la Argentina, tienen ahí sus hijos, etc. Y vayan a hablar con los hijos de los paraguayos que nacieron en la Argentina. Ellos ya no saben más guaraní. Nosotros los aquí, muchos de nuestros hijos aquí de Asunción ya no saben más guaraní. No saben más guaraní. Eso es una vergüenza para nosotros aquí, pero estando allá se entiende, ¿verdad? Porque por lo menos están en otro país, ¿verdad? Pero ante esa situación, ellos ya no hablaban más el hebreo, porque estaban allá en Alejandría. ¿Y qué hablaban? El griego, esa era la lengua. Pero ellos quieren continuar con la tradición, sobre todo la tradición religiosa. Y entonces se hace la traducción del hebreo al griego. Bueno, toda esta es una historia muy larga, ahora no voy a meterme en eso, pero para que ustedes entiendan, el nombre que recibe este libro es de la traducción que se hace. Y este nombre, Éxodo, se le pone el nombre, ¿desde dónde? Se le pone el nombre desde el contenido. Éxodo. El nombre en griego se le pone del contenido. ¿Qué quiere decir la palabra Éxodo? ¿Qué quiere decir la palabra Éxodo? ¿Qué quiere decir Éxodo? Salir. Huir, ¿viste? El contenido del libro del Éxodo te habla del salir de la esclavitud, del dirigirse hacia
la tierra prometida. Entonces es el contenido, no te puso ahí, estos son los nombres, sino que el nombre para este libro desde el griego es Éxodo. Bueno, proviene entonces del gran suceso narrado, la salida, subrayen eso, la salida de Israel de Egipto. Probablemente el nombre se funda en la frase de los 70 al traducir 19.1. Al tercer mes del Éxodo, ¿viste? Ahí está, al tercer mes de su salida entonces de Egipto, ahí posiblemente ellos utilizan ese nombre y por eso le ponen como contenido. Ellos salen de Egipto, se van hacia la tierra prometida y entonces le ponen este nombre. Así pues, el nombre se refiere a la primera parte del libro, pero por su importancia, y dice, caracteriza todo su contenido. Entre los judíos palestinenses, este libro se designaba con las palabras iniciales del mismo en el texto masorético. Ahí está, ¿viste? Ve'elet Semot, Shemot, Ve'elet Semot. Estos son los nombres. Ve'elet Semot. Ese era el nombre en hebreo. O sea que aquí ya tienen una un pequeño resumen para que nosotros entendamos y nos ubiquemos. ¿Dónde estamos? Y justamente cuando llegamos al capítulo 14, por eso del capítulo 14 queremos leer y entender este libro del Éxodo, porque es central para nosotros. Todo lo que encontramos en la primera parte es como un preámbulo, es como una introducción que nos va a apuntar hacia dónde. Y esto nos va a apuntar sobre todo hacia el objetivo de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. ¿Qué nos quiere transmitir? El Éxodo. Es decir, salir de la esclavitud e ir hacia dónde? Hacia la tierra prometida. A pesar de que en el libro del Éxodo todavía no vamos a encontrar la entrada a la tierra prometida. No va a haber todavía. Recién vamos a entrar a la tierra prometida. Allá cuando estamos en el libro de los números termina, ¿verdad? Y después también estamos ahí enfrente, viene el Deuteronomio, el discurso. El Deuteronomio son 4 discursos donde solamente un personaje habla. Todo un libro donde solamente un personaje habla. ¿Quién es? Moisés, ¿entiendes? Moisés se muere ahí, parece que habló demasiado, no sé, y después al final se muere y ahí Josué, entonces ahí recién se entra a la tierra prometida, con el libro de Josué. Y eso ya se llaman los libros históricos. Solamente tenemos hasta el Pentateuco, que es el Deuteronomio, con 4 grandes discursos. El primer discurso de Moisés es recordar. Yo cuando estuve ahí, que el Señor me llamó y entonces nos fuimos, entonces hicimos esto. Un tuyaí de 120 años, recuerden que tiene 120 años en ese momento cuando Moisés hace su último discurso. Por eso que nuestro profesor decía, se cansó demasiado el pobre viejito de 120 años recordando todo y haciendo, y entonces ahí se muere, dice, ¿verdad? Bueno, pero ciertamente que no tiene nada que ver, era un chiste simplemente. Porque después continúa con Josué. Y Josué es el que introduce al pueblo a la tierra prometida. Y esto también es interesante porque desde aquí estamos partiendo. Miren, es todo un camino entonces que se va haciendo, es todo un proceso. Bueno, esto es con respecto al nombre. Cualquier cosa, hacemos paréntesis y volvemos si es que hay necesidad. Vamos un poquitito ahora rápidamente al contenido y a la división para poder ubicarnos. No se olviden que siempre en un estudio bíblico nosotros tenemos que mirar, ¿desde dónde vamos a mirar? Desde lo que yo siempre les dije. Cuando hago así un cuadrito y pongo así, ¿de qué estoy haciendo? De la macro, todito tienen que decir eso, estructura. Hasta los que están estudiando por internet ahí que me están viendo, ¿verdad? Todito, yo quiero escucharle a los que están allá en su casa, ¿verdad? Bueno, macroestructura, eso todos tenemos que saber. ¿Por qué es importante la macroestructura? Porque entonces nosotros, de a poquito, de lo grande, ¿verdad?, de lo general, vamos entrando en lo particular. Porque algunas veces queremos entrar en lo particular y vos no entendés de dónde viene
que viene de una teología bien general. Aquí, nuestra teología de la macroestructura, vamos a hacer simplemente del libro del Éxodo. Pero ya dijimos, con el nombre entendemos que este nombre, ¿de dónde viene, Marisol? ¿De dónde viene el nombre Éxodo? ¿Viste que estaba dormida? Entonces, ¿de dónde? Eso, Éxodo. Entonces te habla del contenido, no de cómo comienza. Be'elet, decía allí hace rato en hebreo, ¿verdad? Be'elet Shemot, estos son los nombres. Sin embargo, va directamente. ¿Y de qué traducción? ¿De qué traducción era? ¿De qué traducción viene? Ah, muy bien, al griego. Muy bien, ese va a sacar 10, otro ya está aplazado. Bueno, entonces, al contenido vamos ahora rápidamente para que entendamos mejor. La finalidad, para subrayar, porque siempre cuando hablamos de finalidad, objetivo quiere decir, es lo primero que tenemos que saber. ¿Para qué se escribe este libro? ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad del autor? Es demostrar históricamente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham a su descendencia. Bueno, atención. Nosotros, aquí voy a poner, ya que estamos dentro de la macroestructura, voy a agrandar un poquitito más todavía esta macroestructura. Yo ya hablé de esto, no sé, estamos ya, a ver un poco, ¿cuándo comenzamos? Marzo, abril, mayo, tercer mes. En el primero, sobre todo, hablamos, pero voy a hacernos más un poquitito atrás. Esto no les voy a cobrar a esos que no vinieron, les voy a dar gratis esta parte, ¿verdad? Que no vinieron en marzo. ¿Quiénes no vinieron en marzo? ¿Quiénes no vinieron en marzo? En marzo, ¿quiénes no vinieron? ¿Tú vinieron? Bueno, sí, ¿qué iba a preguntar? ¿Qué dijiste? La finalidad era... Bueno, y ahora vamos a mirar, justamente. La finalidad es, ahí está, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Pero eso es lo que queremos saber, justamente de eso quiero hablar, que hicimos en el primer semestre, es decir, en marzo hablamos de 3 cosas. La Biblia habla solamente, escuchen, de 3 cosas. 3 cosas se desarrollan en toda la Biblia. Metan en su cabeza, Marisol, por favor. Mete porque te había preguntado otra vez, no te me duermas. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo primero? Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham. ¿Qué es lo que le dice? Primero, deja tu tierra y vete ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. Entonces, la primera promesa es sobre la tierra. La primera promesa. Mira, vos se cierra cada momento. Ponele más tiempo. Entonces, sí, bueno, porque están así tocando tal tema. Bueno, es que no se entonces, la primera promesa es la tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Bueno, ciertamente que esto es todo teología, ¿verdad? Nos está refiriendo, decíamos nosotros, a una tierra de 2 hectáreas, de 3 hectáreas o de miles de hectáreas, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que simplemente te está queriendo decir que lo esencial y lo fundamental de la tierra, tal vez es mejor decir el terruño, porque el terruño, ¿qué es? Es el lugar donde vos naciste, exactamente, y que te atrae, ¿verdad? Vos te vas en ese ahí donde naciste, donde tu juventud, donde tu niñez, cuando eras chiquitito, etc. Entonces volvés, ese es tu terruño. Y vos sabés que se siente, vos que viajaste mucho, no sé, ustedes que viajaron mucho, se sienten que es como, volver al Paraguay de repente, ¿verdad? ¿Para qué venís? No sabés ni qué vas a hacer, pero ahora yo cuánto tiempo así cuando estaba afuera, ¿verdad? Venían que sea 20 días, 25 días y ya, y si es posible quería que se prolongue eso, ¿verdad? Bueno, la tierra, es decir, se refiere a todo lo que es la nación como tal, la comunidad como tal. Bueno, pero no termina ahí, porque después habla de descendencia. La descendencia es muy importante y tenemos que entender después por qué la descendencia. Recordemos que en ese tiempo no había todavía concepto de resurrección, no había esas cosas, ¿verdad? Entonces la descendencia era la forma de la prolongación de tu misma vida. Sos vos mismo que seguís viviendo a través de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ya es la vida. Entonces era esencial eso. Por eso que ellos después a una mujer o que era estéril, esta es una maldición total. Y se dan cuenta que en la Biblia casi las mejores, o mejor dicho, vamos a decirlo directamente, las mejores historias
Todas las mujeres siempre son estériles. La mamá de Samuel, Aná, pobreza, ¿qué quiere decir? Pero pobreza en el sentido justamente de no poder tener descendencia. Se va y llora en el templo, ay Señor, y aquí, etcétera, pam, pum, pum, pum. Pues no puede tener descendencia. Y después Dios le da la descendencia a Samuel. Sara, muy bien, a Abraham le falta la descendencia. Y ahí Abraham que llora y cómo vamos a hacer. Incluso en el capítulo 18 después vemos cuando 3 ángeles aparecen y vienen en el Génesis y le dice, el año que viene cuando nosotros volvamos aquí, Sara ya va a tener descendencia. ¡Juá! Se ríe ahí la vieja ahí que estaba detrás de la carpa. Digo vieja porque era vieja. Y sin embargo, Dios le dice que va a tener descendencia. Y por eso se llama Isaac, porque Isaac quiere decir hijo de la risa, ¿entiendes? En hebreo. Pero para eso pues tenemos que saber hebreo. Ni cuál hebreo, Isaac, y no sabe ni por qué está diciendo, ¿verdad? Pero el nombre quiere decir el hijo de la risa. Porque Sara no creyó que iba a tener hijos. Bueno, por ahí escuché que dijiste Isabel, eso ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, no podía, con Juan, se va, se le aparece, Juan tampoco cree, se queda mudo. Después dice Juan será su nombre, él escribe Juan será su nombre, cierto, y ahí se le abre la... O sea, son expresiones, ¿verdad? O sea, la esterilidad era entonces una verdadera maldición. Y entonces aquí se habla siempre de la descendencia. ¿Pero por qué? Porque en el fondo, la teología va a ser el famoso pueblo elegido. Por eso tenemos que saber la macroestructura, porque aquí nosotros ya estamos en el Génesis 12, pero nosotros estamos recordando Génesis 3:5, que vos no supiste responderme. El que come aplazada, será como te vamos a cobrar Dios, doble a vos tu mensualidad. Bueno, 3,5. ¿Por qué? ¿Qué quería decir 3,5? ¿Qué decía ahí? Ahora tenés que saber memoria. El que come del fruto será como si Dios. Come de este fruto, ustedes serán como dioses. Este pues es el problema. No me acordé. Y a causa de eso dice que entramos en el pecado. Porque después dice que Eva cae, la mujer. No dice lo Eva, la mujer nomás dice, ¿verdad? La mujer, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir la mujer? Humanidad. Muy bien. ¿Qué quería decir mujer? Humanidad, anoten, no se olviden. Doctor, vos que faltaste 2 días. Tenés que saber, ¿qué era mujer? Humanidad. Eva, Ahavá quiere decir, ¿verdad? Entonces la que da vida a la humanidad. Por eso que se utiliza mucho mujer. Incluso yo le había dicho que se dice un salto. Y en Semana Santa nosotros hemos celebrado, ¿verdad? En el momento de la pasión. Cuando Jesús está en la cruz, ¿qué le dice a su mamá? ¿Qué le dice? Mujer. Mujer le dice. No le dice María, no le dice mamita o lo que sea. Le dice mujer. ¿Por qué se está refiriendo a la humanidad? Ahí tienes a tu hijo. Hijo le dicen. Ahí no le dice, ahí está Juan, mi gran amigo. Ahí está Juan, mi discípulo, que te va a cuidar. No. Teología pura. Mujer, es decir, a través de mi muerte, ¿verdad? Mujer quiere decir entonces la humanidad, comunidad. Ahí tienes a tu hijo. Humanidad, preocúpate de qué? De tus hijos, en síntesis. Preocúpate de cada uno en la individualidad. ¿Y después qué le dice el hijo? Preocúpate de quién? De la humanidad, ¿entiendes? O sea que es recíproca. Una mano que lava a la otra mano. Porque es la comunidad la que tiene que ayudar al miembro de la comunidad. Y cada uno de nosotros que somos miembros de la comunidad tenemos que estar en función de ¿quién? De la humanidad, ¿entiendes? Eso es espectacular, ¿verdad? Eso es espectacular. Si yo soy egoísta y entonces yo y no me interesa nada la comunidad, evidentemente que voy a estar pisoteando y voy a hacer cualquier cosa contra mi comunidad. Y por eso que hay muchos robos, todas esas cosas que sabemos en nuestro país, ¿verdad? Porque al final de cuentas, yo, y no te das cuenta de la humanidad. Mujer quiere decir eso. Eñangarecolan de membure, hande eñangarecolan de sure, sería eso. Esto es una teología pero maravillosa que tenemos que entender. Entonces la descendencia era ¿para qué? Para poder solucionar este problema. El problema de la individualidad y el problema del pecado. Porque en el fondo, la mujer dice luego, no dice Eva miró y se dio cuenta que el fruto era apetitoso. ¿Qué dice? La mujer. Siempre dice la mujer.
Cuando Dios después le llama y le va a preguntar a Adán justamente está significando también, ¿verdad? Somos todos nosotros, el que es limitado. Y justamente por eso después, ¿qué hiciste? No soy yo, la mujer. O sea que es la misma comunidad la que nos ayudó entonces para que yo haga un camino, sí. Sí. Cuñá. Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, pero aquí las mujeres se van a ofender. Esa traducción. Profesor, padre, le invitamos a salir a decirle. Hola, bueno. Acá estamos hablando de. Pero ese. Bueno, pero en realidad el hebreo traduce más positivo, ¿verdad? Porque ustedes saben que Eva, Ahavá, justamente quiere decir, ellos hasta ahora dicen, Ahavá, ellos dicen amor, quiere decir, mi amor quiere decir Ahavá. Si yo te digo Ahavá, te digo a vos, te estoy diciendo mi amor, ¿entiendes? O sea, es un concepto diferente, ¿verdad? El hebreo, por lo menos, es la humanidad. O sea, es aquello que nosotros amamos y donde nosotros nos realizamos, sería, ¿verdad? ¿Y quién no ama a su mamá? Porque Ahavá quiere decir de donde viene la vida, la que engendra quiere decir Ahavá. Y entonces es el sentimiento del amor, que es muy fuerte. En otro caso, por lo menos yo en la profesora de guaraní, de etimología, me estaba hablando, ese Cuañá era justamente, y Cuimbaé dice que era de los jesuitas en su explicación, ¿verdad? De cómo era un poco la personalidad y las características, como ellos utilizaban, ¿verdad? Los indígenas. Y bueno, pero es un poco diferente la raíz. Bueno, tierra, número uno. La Biblia gira todo con respecto a la tierra. Hasta en el Apocalipsis te van a encontrar cielos nuevos y tierra nueva. Siempre es la tierra. Porque la tierra, como ya le dije, no es la tierra un pedazo de tierra. Que Dios me da un pedazo de tierra y vamos a tener todo aquí un pedazo de tierra donde vamos a vivir nuestra casita, etcétera, etcétera, nuestra mansión. No se refiere a eso. Sino que la tierra principalmente se refiere a lo que es la comunidad donde nosotros nos realizamos. Ese lugar que Dios, eso sería el Laudato Si en realidad. Lo que el Papa escribe, Laudato Si. Como dice, cuidemos nuestra casa común. Eso sería el concepto de tierra. Cuidemos nuestra casa común, donde nosotros nos realizamos como personas. Bueno, segundo, la descendencia, el pueblo de Dios. Y el tercero, monarquía. Muy bien, monarquía. Sí, viste. Entonces, monarquía, eso hicimos ya en el primer semestre de este año también, ¿verdad? Para recordar y para entrar dentro de la macroestructura. Bueno, esto quería que recuerden simplemente para entender ahora lo que va a significar liberarse, el éxodo. Es entonces realmente, si queremos decir así, el éxodo es la teología de la liberación. ¿Entienden? Teología de la liberación. Por eso es que cuando, no sé en qué año habrá comenzado, en el año 70, por ahí que comenzaban los problemas, ¿verdad? De los famosos teólogos, la teología de la liberación dentro de América Latina. El problema es cuando dentro de la teología, pues siempre hay influencias también del aspecto filosófico, o sea, la Biblia no está exento tampoco de eso. Y entonces, porque siempre la teología necesita primero una base filosófica. Por eso decían Anchilla, o sea, la sierra de la teología siempre es la filosofía. Porque la filosofía pues, es la capacidad de reflexión, usar tu cabecita. Pero la teología, ¿qué es? Es usar tu cabecita, pero mirado ¿desde dónde? Desde Dios. Esa es la diferencia. La filosofía es usar tu cabecita mirando ¿desde dónde? Desde nuestra pura razón. Sin embargo, cuando entramos en la teología, lo que estamos haciendo es miramos con nuestra cabecita, hay que dar razón de la fe, dice Pedro. La vida cristiana y la religión no es fideísmo.
Cuando hablamos de fideísmo quiere decir creo porque creo. Por eso, porque no, tenés que explicar por qué eso, de dónde. Por eso es importante estudiar. Nosotros no estudiamos nomás la Biblia, no estudiamos religión. Nosotros más bien nos vamos a echar más o menos lo que siento, lo que me gusta, lo que esto, aquello, y Dios me bendice. Y bueno, está bien, hasta ahí estamos. Pero tendríamos que dar pasos mucho más agigantados en este momento, ¿verdad? Porque si no, hacemos la famosa dicotomía de la vida y de la fe. Y entonces, todo esto que son corruptos, todo esto, vos te vas y, hombre, así luego me reciben, Padre, la bendición, hombre, uy. Y vos sabés bien todas las macanadas que andan haciendo, ¿verdad? Pero pisa, uña, su oído, si es posible, lo hombre. Entonces quiere decir que no entendemos lo que verdaderamente significa este elemento esencial y fundamental. Entonces, el éxodo sería el liberarse, ¿verdad? El éxodo, liberarse de todo lo que es esclavitud, todo lo que es opresión. Bueno, y para eso, este tercer elemento, porque la monarquía, en este sentido, siempre le presenta a Dios. Ah, ahí está. El monarca, en realidad, siempre es Dios. Y si hay un rey en una comunidad, si hay un rey, si hay un monarca, o si hay un tendotá, o llámese de acuerdo a la cultura donde se encuentre la comunidad, siempre esa comunidad debe responder a qué cosa, debe responder a las necesidades de quién, de la gente, de la comunidad. Y entonces por eso es que la monarquía, o sea que el autor sagrado, y claro, está en su tiempo también, se da cuenta que alguien tiene que llevar adelante la comunidad. Y eso pues es desde una reflexión que nosotros vemos de un aspecto sociológico incluso, porque en nuestra sociedad, ¿quién es el que lleva adelante la familia? Y el papá y la mamá. Estos son mis hijos, yo les tengo que educar, les tengo que criar, etcétera, ¿verdad? Y así, educar. Y así va por delante. Entonces, desde ahí también ellos piensan y dicen, no, y en una comunidad, ¿cómo vamos a organizarnos? Y tiene que haber un líder. Y así. Solamente que después, aquí es terrible, ¿verdad? Porque ellos tienen una experiencia muy, muy, muy negativa de la monarquía, de los reyes. Creo que en la Biblia 3 o 4 reyes nomás son los que se salvan, que más o menos hicieron algo bueno, más o menos. Y ahí la 100%. David en la merguá, ¿verdad? Pero después sabemos que tuvo también sus problemas, se metió aquí, se metió allá, etc. Y se le vino el desastre. No, porque se metió ahí con Betsabé. Y ahí mujer ya otra vez, ¿verdad? Porque estaba con su bikini ahí y él ¡ay! David ahí. Y ya le manda, ¿viste? Provocativa. Bueno, y así. Salomón, la misma cosa. 900 no sé cuántas mujeres. Y claro, entonces, pero a pesar de que ustedes se me ríen así, todos pensamos alguna vez del aspecto, tal vez de la sexualidad o lo que sea, porque también para la gente parece que el pecado todo es sexualidad. Sin embargo, la Biblia nos hace hincapié en la cuestión de la sexualidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo hincapié tanto en David y sobre todo Salomón, que tenía más de 900 mujeres, etcétera, etcétera? Así te dice, ¿verdad? Que él desvió su corazón, no detrás de las mujeres, sino que detrás de los dioses, a causa de estas mujeres. ¿Entiendes? Porque dice que cada una le exigía levantar a su Dios y hacer a su Dios su templo y que esto y aquello. Y ahí entonces famoso, ¿verdad?, el problema. Bueno, esta es la base para que nosotros entendamos. Quiere decir que en nuestro camino, ahora ya estamos entrando de a poquito en el Éxodo, volvamos de nuevo a nuestro texto. Abrime un poco de nuevo nuestro texto, niña, porque tu celular se cierra en un parpadeo. Ponele, entonces, en mi cara necesita, ella bueno, me está. mira y me mira. Bueno, hay que mirar, pero yo no soy yo. Bueno, aquí, la finalidad, ya dijimos, eso es lo que procuramos explicar. Históricamente, entonces, la finalidad aquí que estamos encontrando es el cumplimiento de esto. Tres promesas. A ver, decime, ¿cuáles son las 3 promesas, niña? Decime. Sí, porque vos la vez pasada no viniste. Dale, viste que te pillé. ¿Tú cumple? Vamos a cantarte después. Dale, primero. Tierra, descendencia y monarquía. Muy bien, tierra, descendencia y monarquía. Estas son las 3 promesas importantes. Bueno, y entonces,
aquí el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham son esos tres elementos que después durante toda la Biblia se procurará desarrollar. Toda la Biblia se lee dentro de la Biblia. Escriban de nuevo eso, para los que no saben todavía. La Biblia se lee dentro de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos leyendo la Biblia e interpretándola de acuerdo al cumplimiento de estas promesas. Es decir, todos te van a apuntar hacia la tierra, todos te van a apuntar hacia la descendencia y todos te van a ir apuntando, o sea, al pueblo elegido, y todos te van a apuntar hacia la monarquía, o sea, el cómo tenemos que dirigir nuestra comunidad. Bueno, después dice, después de una larga estancia en tierra de esclavitud, aquí ya entramos de a poquito en el Éxodo, se multiplicaría. Bueno, este es otro tema también importante. Voy a hacer un paréntesis aquí porque es demasiado importante. Recordemos, Génesis, entonces, ¿qué es lo que hace? Génesis en realidad es una narración, llamémosle así, patriarcal, donde hay 4 personajes importantes. ¿Quién es el primero? Que se llama Abraham. Después el segundo, ¿cómo se llama? Isaac. Y después, ¿quién se llama? Jacob. Bueno, voy a escribir todo así. Isaac, ¿verdad? Abraham. Así ya nadie se confunde. Y después aparece también José. ¿Está? Bueno, en realidad, todo el Génesis gira en torno a estos 4 personajes. Estos 4 personajes se presentan como que este es el papá, como que este es el hijo, este es el hijo del hijo y este es el hijo del hijo, ¿verdad? Se va así. Es el capítulo 37. Bueno, estoy haciendo paréntesis dentro de la macroestructura para que entendamos lo que sucede después en el libro del Éxodo. Aquí en el libro del Génesis, todo gira en torno a ¿quién? A la familia. Anoten eso. Todo gira en torno a la familia. Es decir, cada uno de ellos está representando, significando la familia. La familia. Entonces, la familia de Abraham, después tiene su hijo Isaac, después tiene Jacob. Aquí vendrán las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y aquí José. Bueno, todo es familia. Pero ya acabamos de decir nosotros que, a ver, ¿a quién le voy a preguntar? A ver si vos, ¿cuáles eran las 3 promesas? Descendencia y monarquía. Aquí entramos en la cuestión cuando hablamos de familia, ¿de qué? De la descendencia, Entonces, este primer libro te va a hablar de la descendencia en realidad. O sea, se va a centrar más en la descendencia. Pero no pierde en ningún momento, los 3 elementos siempre están uno con el otro, ¿verdad? Se entrelazan. Pero en algunos libros se insiste más en una de estas promesas. En este caso es la formación de la descendencia. Porque aquí pues son individuos todavía, son familias todavía, son clanes. Y comienzan a preocuparse de la descendencia. Capítulo 15 del Éxodo, ustedes se van a dar cuenta, Abraham está llorando ahí ante Dios, pero ¿cómo es Dios? En el capítulo 12, vos me dijiste, Dios, que me iba a dar la descendencia. Ya estamos, Dios, en el capítulo 15 y todavía no tengo hijos. Ya pasó el capítulo 13, 14 y todavía no tengo hijos. Eleazar, uno de mis esclavos, va a tener que heredar todo lo que tú me has dado. ¿Para qué me sirve todo lo que tengo? Si al final de cuentas, yo de mi propia familia, de mi propio muslo, dice ahí, ¿verdad? No sale ningún hijo mío. Y Dios le dice, Eñe calmán de Pechoragüere, yo te había prometido. Vení por aquí, venga aquí a orar. Mira el cielo, mira las estrellas, mira la arena de la playa, etcétera. Así será tu descendencia. Interesante, ¿eh? Descendencia, familia. Bueno, y ahí continúa todavía. No, esta es una historia maravillosa, ¿eh? Porque después del 16, ella mete en la pata ya a Abraham con Sara, que era estéril, ¿viste? Estéril yo otra vez.
Pero para que sepan, toda esa cuestión de la esterilidad que nosotros encontramos es simplemente por una razón. Anoten ya, esterilidad es igual a qué cosa. Es para demostrarte que el que dirige la historia, ¿quién es el que dirige la historia? Dios. Soy yo ahora el que dirige la historia, no te preocupes lo que me está diciendo. No, todo lo que vos me decís es mi orejina. Soy yo el que dirijo la historia. Tu mujer es estéril, pero sin embargo, mira un poco el cielo, así va a ser tu descendencia. Pero Señor, yo todavía no tengo ni uno, y vos me decís que así, tranquilo, ahora. Pero porque tiene un sentido teológico, porque nosotros dijimos que esta era, ¿qué cosa? Esta era la comunidad que se tiene que formar. Esta es entonces, o mejor dicho, este es el pueblo elegido a través del cual nosotros vamos a erradicar el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Hay que ver. Entonces ustedes serán como dioses. Y ese fue lo peor, porque después tomó el fruto, comió, etcétera, etcétera, porque creía que somos como dioses y entonces ahí fundimos el proyecto de Dios. Hay que recomenzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la formación, ahora sí, de la descendencia. En cuanto que Génesis es familiar, está comenzando de a poquito, ahora entonces entramos en el Éxodo. Ahora, por favor, y léanme Éxodo, capítulo 1, del 1 al 7. Vos que tenés el micrófono, por favor, entonces así toda la gente nos puede escuchar. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes directos de Jacob eran 70 personas. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho. Aumentaban cada vez más y llegaron a ser tan numerosos que llenaron todo el país. ¿Entendieron? ¿Quién me puede explicar qué paso hubo aquí? ¿Qué paso hubo aquí de lo que yo acabo de explicarle del Génesis y al Éxodo? ¿Qué paso hubo? Muy bien. Se formó la comunidad, el pueblo elegido. ¿Se dieron cuenta? Léeme otra vez el 7, bien fuerte. Pero los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho. Aumentaban cada vez más y llegaron a ser tan numerosos que llenaron todo el país. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces esa es una de las promesas de Dios con respecto a la descendencia que ya se está cumpliendo. La tierra todavía no, ni la monarquía todavía no. Estamos comenzando. ¿Con qué comenzamos? Con la descendencia, con la familia. Es decir, ahora ya no va a ser más solamente tu familia, sino que cada vez más se va a ir agrandando. Es interesante, porque así la gente que me suele llamar, etcétera. La vez pasada hice, en estos días no, 60 años de matrimonio de una pareja. Y ahí entonces los hijos, son 6 hijos. Después los hijos, ¿cuántos nietos? Y después los nietos, ¿cuántos bisnietos? Es interesante porque los bisabuelos o lo que sea, pues ya doy cuaveima, ¿entiendes? Porque ya son muchos, 35, 36 bisnietos, no sé qué cosas así, ¿verdad? Y dentro de poco algunos ya están grandes, ya 18 y 9 años, o sea que dentro de poco ya nace tatarabuelo ya, ¿entiendes? Pero vos ya, viste, ahí está, de una pequeña familia que se va extendiendo. Incluso algunas veces me envían fotos, ¿verdad? Sobre todo del campo, que son, por ejemplo, son 13, 14 hijos. ¿Alguno de ustedes así también o no? ¿Quién de ustedes? ¿Cuántos? ¿Ustedes? 5 más pocas. ¿Vos cuántos hijos tenés? ¿Vos? 5. ¿Vos tenés 5? Yo tengo 5. No, pues yo digo tus padres. Mi padre. ¿Usted cuántos hermanos? Mi mamá tiene 4. No, ustedes cuántos hermanos son. 4. Ustedes son 4, poquísimos. Bueno, así vos te vas por ahí a encontrar de 12, 13, 14, eso, ¿verdad? Y después cada uno de ellos tiene otro 10, 8, 12, así. Y después ellos vos te vas y van a sacar la foto y más o menos son unas 600 personas. Nada, 20.
Eso es lo que te está hablando. Este es el famoso. Ahora ya no es familia, sino que es el pueblo De Dios. elegido. Muy bien, el pueblo de Dios. Bueno, se dan cuenta que la Biblia está preparada también en este sentido, ¿eh? Por eso es una historia de salvación, dijimos en el primer mes. Ahora estamos entrando más en los datos para ir comprendiendo mejor, porque en esa oportunidad vimos el principio nada más. El principio que definía que la Biblia es una historia, decíamos, de salvación. Pero dentro de esta historia de salvación, donde hay un objetivo, donde hay un proyecto, donde hay tierra, descendencia, monarquía. Bueno, y ahora eso es lo que se va a comenzar a desarrollar. Por eso yo les dije, 3 cosas. A través de estas 3 cosas, la Biblia va tocando todos los temas. Va tocando todos los temas, pero con la preocupación siempre de la tierra, de la descendencia y de la monarquía. Cuando hablamos de la monarquía, siempre estamos hablando, en todo caso, de cómo debe regirse la comunidad. A eso se refiere. No es que desde ahora, entonces todos vamos a decir, bueno, o para la república, y por ahí la democracia, entonces vamos a comenzar, todos vamos a tener un rey y tiene que haber una monarquía. Porque eso tendría que ser si vos lees literalmente lo que la Biblia te dice. Por eso que es absurdo como los protestantes interpretan la Biblia, ¿verdad? Porque para ellos algunas cosas, literalmente sí. Pero otras cosas, entonces todito tenemos que, no tiene que haber ninguna república, no tiene que haber democracia, todo tiene que ser rey, ¿entiendes? O sea, hay cosas que uno tiene que entender entonces el lenguaje. ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Donde después vos vas a aplicar en la vida y en la cultura y en esa sociología del pueblo y de la gente. Porque cada uno dentro de su sociología es totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, sí. Padre, por eso que en la época de antes, Sí. en la época del medioevo, solamente había el rey, y el rey era el ungido, ¿verdad? Se supone. Claro. Y así, ¿verdad? También la iglesia muchas veces también interpretaba así, ¿verdad? Entonces, por eso que los vasallos y todas esas cosas, y había como un orden jerárquico muy, muy cerrado. Y eso de liberté, igualité y fraternité, eso vino después, ¿verdad? Pero eso ya hace poco, sí. Padre, y ahí en el contexto de la familia es que ellos le dan tanta importancia a la sangre en sí. Claro, 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 para demostrar justamente. Y no solo, o sea, desde la familia, exactamente, la descendencia. Yo la vez pasada le dije, pero este ya es el problema que hubo posteriormente, porque estos son elementos históricos, el famoso exilio. Porque ellos, en realidad, desde esta experiencia del 586 antes de Cristo, es donde comienzan ellos a repensar su propia vida, su propia relación de familia. Allí ellos verdaderamente comienzan a repensar la situación de la familia de ellos. ¿Por qué? Porque, lo que vos decías, pero ¿este es verdaderamente de mi familia o no? Porque el problema de mi propia sangre, ¿verdad? Porque el problema de los famosos samaritanos nace justamente por esto. Porque en el 721, cuando Asiria destruyó a Samaria, ellos llevaban a los varones, a todos los varones les llevaban a otro lugar y le dejaban solamente a las mujeres y le traían otros hombres de otras naciones, de otra sangre, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? El que se salvó, en este caso, el que se salvó en ese momento de la destrucción, que no llegó hasta ellos, fue el reino del sur. Vamos a poner aquí nuestro mapita de Israel. Entonces, aquí nosotros tenemos a Samaria. Ahí tenemos a Samaria. Bueno, entonces, aquí está Nínive, el Éufrates y el Tigris, etcétera, ¿verdad? Aquí está Babilonia. Y entonces, imagínense, aquí está Jerusalén. Los ninivitas vienen allá al norte, el reino asirio viene y destruye a Samaria. Y hace lo que yo acabo de decirle, ¿verdad?
Entonces le llevan todos presos, exiliados a los varones, pero traen otros hombres de otra a donde ellos iban conquistando. Es como decir, viene aquí a esta ciudad, le lleva a todos los paraguayos y le trae a, no sé, a los colombianos y le mete con este. Entonces, somos o no somos paraguayos, ¿entendiste? Porque ya tiene otra sangre. De ahí también después va a venir ellos para definir y decir que es un judío. ¿Quién va a tener que ser realmente el que le va a dar la identidad al judío? La madre, ¿entienden? Porque la madre nunca puede, la madre es la madre, nació en su seno y punto, la madre le da la identidad. Si esa es judía, su hijo es judío, ¿entendiste? Porque el papá puede ser de cualquier lugar, o no sabe quién es el papá, ¿entendiste? Pero sin embargo, de la mamá nunca podés equivocarte, del papá te podés equivocar. Y eso se cambia después, padre. Primero era el hombre el que daba la descendencia y después la mujer. Sí, ahora mismo los judíos, todo es la mujer en la que da la descendencia. Justamente por esta razón, ¿verdad? Entre judíos, exactamente. Bueno, y aquí nosotros encontramos que al ser destruido, entonces, ellos tienen un gran problema, que es justamente la descendencia. Si ustedes miran después el libro de las Crónicas, en algún momento hemos de estudiar, el libro de las Crónicas, vos miráis, son los 10 primeros capítulos y continúa incluso el capítulo 11, toditos son nombres. Fulano, el padre, fulano, hijo, fulano, ese. ¿Vos sabés lo que es leer 11 capítulos ahí? Todo de nombres, uno tras otro, ¿verdad? De la familia fulano, de la familia. ¿Pero por qué? Y porque ellos con el famoso Toledot, es decir, con la descendencia, ellos estaban queriendo afirmar y reafirmar que ellos son ¿quiénes? Que son, ahí está, nosotros somos el pueblo elegido. Y entonces te va diciendo, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, ese, para demostrar que nosotros verdaderamente somos y descendemos. Y posiblemente, y eso es todo teología, eso es todo teología. Porque evidentemente que en aquel tiempo no había ni registro civil ni nada de eso, ¿verdad? Hasta hoy luego es tan difícil, hasta no sé hasta dónde podemos llegar con nuestro árbol genealógico. Después ya comenzamos a patinar, no es fácil, no es fácil. Bueno, entonces esta es la presentación. Estamos entrando ya entonces en el libro del Éxodo. Aquí ya no es solamente una familia, un grupito, sino que aquí nosotros ya tenemos una nación. Aquí ya viene la descendencia. Comienza por la descendencia. Y eso es lo que se va ahí entonces ahora a ver. Ellos ya comienzan, dice, se multiplicaron, pero de una manera impresionante, estando en Egipto. Ya es un pueblo. Ahora vamos a pelear por qué cosa? Por la tierra. Estamos en un lugar que no nos corresponde. Estamos nosotros aquí en Egipto y en Egipto nosotros somos esclavos. Entonces tenemos que liberarnos. Y aquí viene entonces la primera teología de la liberación. Hay que liberarse. Y eso lo encontramos, primero te hace todo un preámbulo. ¿Por qué? Y porque te tiene que presentar pues el personaje, ¿verdad? El actor principal. ¿Quién va a ser? Moisés, ¿verdad? Moisés. Toda la primera parte, la situación del pueblo. Ya llegamos a esto. Y ya te presenta la situación del pueblo que es oprimido, que ahí entonces trabajan y que ellos le hacen construir las ciudades, etcétera, etcétera. Terminó eso, pam. Ahora, capítulo 2. Vamos a presentar al personaje que va a actuar ahora de liberador. Y ahí comienza la vida de Moisés. Capítulo 2. Bueno, hay toda la vida de Moisés, etcétera. En un capítulo te hace toda su vida que vivió con el faraón y que él se va y se escapa, después ya tiene 40 años y se escapa y se va al desierto. Se va al desierto huyendo porque le persigue, posiblemente ya sería sería su tío, ¿verdad? Sería su tío, el faraón, ya el hijo el abuelo, ¿verdad? Porque ¿quién le había criado a Moisés? ¿Quién le crió? No, era la hermana. La hija. O sea, el faraón era su abuelo.
su abuelo. Pero después no dice si murió o no murió. Esos detalles ya no te entran, ¿verdad? Pues sabemos luego que ese es un cuento, ¿verdad? O sea, es una novela para darte a entender el aspecto teológico. Pero apuntando siempre a esto. Esto es lo que quiere decir el pueblo elegido, ¿verdad? Y que sufre, que esto, aquello. Moisés, que ya los quiere liberar, se da cuenta de repente que son sus hermanos. Y entonces le persigue. El faraón mismo le persigue. Él tiene que correr, huir. Se va allá entre los edomitas, ¿verdad? Vive ahí. Se casa allí. Se casa, tiene sus hijos. Los nombres también son interesantes, ¿verdad? Porque todo... Gerson, por ejemplo. Ger quiere decir extranjero. Ger quiere decir, entonces, vivir en el exilio. Entonces, el hijo del exilio. Y así, los nombres son interesantes. Y cuando tienen 80 años, viste que es rapidísimo, porque en el capítulo 3, en el 1 era la formación del pueblo y la situación del pueblo. En el 2 aparece cuando nace Moisés, y que ya es perseguido y que tiene que huir. En el tercero, él ya se casa, tiene su hijo, todo eso, y se va y de repente se encuentra con la famosa zarza ardiente. Ahí él ya tiene 80 años, 40 años en el palacio con el faraón. Ahora 40 años en el desierto, formó su familia, sus hijos, todo eso. Ahí se encuentra con el Señor. Ya tiene 80 años. Y ahí es donde Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Te vas a ir, le dice, y vas a liberar al pueblo. Y vas a ir a hablar con Faraón, etc. Y es interesante porque hace como un resumen. Pero ¿qué yo le voy a decir? Abrimos, por favor. Abran. Éxodo, capítulo 3. Versículo 14, vamos a comenzar. Éxodo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dios contestó a Moisés: yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Continuó Dios diciendo a Moisés: esto dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de sus antepasados. Ahí está, escuchen bien, el Dios de sus antepasados. Qué espectacular, aquí está, familia. ¿Quiénes van? A ver, ¿quiénes son? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. ¿Sigo? Espera. Vos sabés que es interesante, porque aquí Moisés no sabe cómo se llama Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí después Dios dice, ¿y qué le voy a decir? ¿Quién empezó vos? ¿Más dónde? Y ahí por primera vez aparece el nombre de Yahvé. Vea. Y nosotros todo el Génesis ya habíamos hablado de quién, de Yahvé. Vea. ¿Se dan cuenta entonces qué interesante que son las narraciones? Porque estas son narraciones totalmente de épocas diferentes, autores totalmente diferentes, que se va procurando, colocando así en, ¿cómo podemos decir? En orden, ¿verdad? En orden de una historia de salvación. Bueno, eso abro nomás paréntesis para que se den cuenta. ¿Y después? Después Moisés enviado a los ancianos de Israel. Sí. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he visto claramente cómo los tratan los egipcios. He decidido sacarlos de la opresión de Egipto para llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los gibeos y los jebuseos. O sea que toda esta tierra, aquí estaban todos ellos, ¿entienden? Ellos estaban aquí, miren, aquí estaban ellos, aquí estaban. Sí, esto se llama Goshen, ahí en ese lugar se le dio, cerca del Nilo, ¿verdad? En el delta del Nilo. Y ahora dice que le va a llevar a esta tierra de los hititas, los hititas, los pereceos, etc. Gibeos. O sea, esa es la tierra que yo les di a ustedes. Esto también es demasiado interesante, ¿verdad? Porque aquí estaba todo habitado, ¿verdad? Por eso después viene el problema teológico. ¿Cómo es que te vas a esa tierra si nosotros estamos aquí? ¿Quién vio te dijo, verdad? Entonces, son situaciones, claro, incluso porque ellos pues toman muy también, medio literalmente, ¿entendiste? Entonces, el problema es muy serio, muy serio.
Nosotros no sé si fuimos muy buenos aquí en nuestra zona o realmente como no teníamos cómo defendernos, entonces la cuestión entonces se hizo así, parece más fácil, ¿verdad? El capítulo Entre 3, nosotros no hubo, sí. hubo también muchas cuestiones sangrientas, ¿verdad? Entre los pueblos aquí también latinoamericanos, o sea, algunos que tenían más fuerza, ¿verdad? A los incas, eso casi lo liquidaron porque peleaban también, ¿verdad? Los otros, como no tenían ni cómo defenderse, entonces incluso se aliaron, ¿verdad? Ya es pico. No me diga. ¿Y por qué no me avisaron? Bueno, entonces 2 minutos más y ya terminamos. Entonces, miren, aquí nosotros esta primera parte, ¿verdad? Mirar un poco todo lo general, estamos entrando ya en lo que es el Éxodo, ¿verdad? Toda la parte de la macroestructura que estamos diciendo. Y se nos presenta, esta tercera parte es la que ahora nosotros el próximo lunes vamos a continuar, ¿verdad? La primera parte, la descendencia ya formada, ahora es un pueblo oprimido, nace el Salvador, capítulo 2, el tercero se forma, por decir así, en el desierto, forma su familia, y ahora lo que acabamos de leer, Dios que se le aparece, Dios que le da una misión y una función. Nosotros vamos a entrar después en el capítulo 14, que cuando lleguemos al 14 nos falta todavía una partecita que vamos a hacer la próxima, que vienen a ser las plagas, ¿verdad? No vamos a entrar en el estudio de las plagas, pero vamos a pasar un poco por encima, porque es ahí, ahora va a comenzar. Haga la igutotaina, ¿verdad? Porque Moisés se va, es enviado al faraón y comienzan las resistencias. Y entonces comienzan las famosas plagas y entonces al final con la muerte del descendiente del faraón, ahí va a comenzar la posibilidad de que ellos salgan. Capítulo 12, ellos salen, la Pascua, pero no está conforme todavía al faraón. Y entonces ahí es donde le va a perseguir. Y se van a encontrar entre el mar y el ejército de Egipto. Y por eso dijimos hace rato que el título del capítulo 14 que decía el triunfo sobre Egipto. El triunfo sobre Egipto. O sea que el tema principal. Y ese triunfo sobre Egipto no es simplemente con las armas o lo que sea, sino que sobre todo es el triunfo de Dios. Se van a dar cuenta que es una pelea entre dioses entonces. Porque cada una de las plagas está significando y representa a un dios de Egipto. Bueno, entonces vamos a concluir con una oración y la próxima nos volvemos a ver entonces. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hasta el próximo lunes. Una foto sentadito y rapidito entonces. Bueno, chao gente, ahí a todos. Ahí entramos todos, dicen. Vamos a sentarnos. Espera que me voy a sentar.